veces en el viaje me pierdo en mi error, en donde siento que soy débil, es un lienzo de tu amor. Y mi historia no termina, mi historia comenzó. No me define la derrota, el Padre trabajando está. No me define la derrota, el Padre trabajando está. Suelta tus cargas acá, en la casa del Padre tú estás. Hola queridos, ¿cómo están? Dios les bendice, qué alegría poder estar nuevamente en sus hogares, recibiendo de la palabra del Señor en todo momento, pero llegó la hora de poder escuchar los avisos. Avisos muy importantes que nos ayudan a poder conectarnos, enfocarnos, cada uno de nosotros. Tenga un feliz martes en la presencia del Señor. Ya al terminar el día, agradecemos a nuestro Padre y pasamos entonces a algunos avisos que son importantes para el resto de nuestra semana. Contarles que estamos leyendo la Biblia en un año. En un año pretendemos leer todas las Santas Escrituras y es por eso invitamos a que usted pueda leer 3 a 4 capítulos diarios y de esa forma estaremos leyendo la Biblia en 365 días. Contarles que toda la iglesia está trabajando con redes de crecimiento. Si usted no hace parte de esta casa, la Casa del Padre, y quiere participar, entre en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.casadelpadreconcepcion.cl y escríbanos. Y a través de ese escrito sabremos que usted quiere participar en una de nuestras redes de crecimiento. Se reúnen en grupos y a través de las plataformas, diferentes plataformas como YouTube, ¿cierto? Todas las plataformas de redes sociales podrán reunirse semana a semana. Hay un líder encargado en cada red de crecimiento. Contarles también acerca de la escuela de formación. Estamos invitando a toda la iglesia de Jesucristo a pasar por este entrenamiento. Ya hicimos el primer ciclo de la escuela de formación y ahora pasamos al segundo. Queremos llamarlos porque ya en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Casa del Padre, están algunas clases del segundo ciclo. Invitamos a que usted se exponga a esta enseñanza y luego escriba, ¿cierto?, al correo que aparece en nuestra página www.casadelpadreconcepcion.cl. Usted escriba al correo para enviar sus tareas y de esa forma usted va siendo promovido. Amén. También contarles acerca del curso de la cura de las emociones. Semana a semana estaremos exponiéndonos a un curso de sanidad interior, la cura de las emociones con Valnici Millones, una cura, una sanidad para nuestros corazones. Aleluya. También contarles acerca de la red de jóvenes. Los jóvenes se reúnen todas las semanas, los días martes a las 17 horas a través de la plataforma de Meet. Y también contarles acerca del grupo de danza o ministerio de danza de la iglesia, todos los lunes a las 18 horas a través de la plataforma de Zoom. Contarles también acerca de la red de niños. Los niños no quedan fuera, ellos están siendo instruidos por la palabra a través de su canal de YouTube. Canal La Casa del Padre Kids. Todas las semanas hay una enseñanza, un culto para ellos, bendiciendo sus vidas. Contarles también acerca de un nuevo espacio que hemos ideado en nuestro canal de YouTube llamado Clic 10. En Clic 10 tendremos una palabra breve de solo 10 minutos, todos los días un devocional diario para edificar su vida. Y contarles que tenemos nuestros cultos como el de hoy, día martes, culto de Shabbat los días viernes a las 19:30 y el culto general el día domingo a las 11 de la mañana. También contarles acerca de un nuevo programa que tendremos en nuestro canal de YouTube denominado Enfoque. Todos los miércoles a las 20 horas por nuestro canal de YouTube, nuestro programa llamado Enfoque. Queremos sorprenderlos, no les vamos a dar mayor información, queremos que usted se sorprenda y queremos que sintonice nuestro canal, se pueda usted exponer a la enseñanza que semana a semana en la palabra de Dios tenemos de forma abundante
para su vida. Bien, queridos, damos gracias a Dios por estos avisos que son muy importantes. No pierda la conexión con nosotros. Es importante que nosotros estemos activos y escuchando lo que el Señor nos está mostrando. En estos tiempos tan difíciles debemos estar conectados con el Señor. Aquí ya no podrán entrar. En la casa del Padre tú estás. Muy buenas tardes, querida Iglesia Casa del Padre, pastores, y para todos aquellos que estén conectados en esta hora. Reflexionar en una palabra que está en 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los capítulos 2 de Corintios 8-9, ¿cierto?, encierran los principios y las promesas importantes de ofrendar del creyente. Como número 1, pertenece a Dios y reconoce que lo que tiene le ha sido dado encomendado por nuestro Dios. Y como segundo, debemos tomar la decisión fundamental en el corazón de servir a Dios y no a las riquezas o al dinero. En Lucas 16:8 dice, habla del mayordomo infiel o malo. Y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato a sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Y quiénes son los hijos de la luz? Los verdaderos hijos. Cristo se vale de esta ilustración para enseñar que los incrédulos están bastante interesados en las cosas materiales, como para promover su propio interés y bienestar. El versículo 10 de Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que es en lo poco injusto, en lo poco sigue siendo injusto. También en lo más es injusto. Aquí habla de las riquezas injustas. A menudo la injusticia, la avaricia y el poder de estar implicados en la acumulación y el uso de las riquezas injustas de este mundo. Y eso lo vemos, eso lo podemos palpar. Pensando en una buena manera, o de una buena manera, las presiones terrenales, como el dinero, de manera que no promueven los intereses de Dios y la salvación. Cuando estamos en la injusticia, haciendo las cosas injustas, entonces no logramos que esas posiciones terrenales, como el dinero, de manera que promuevan los intereses de Dios y la salvación. El versículo de Lucas 16:11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? El que no es fiel no es digno de confianza en su adquisición y uso de las cosas terrenales. Tampoco lo será en las cosas espirituales. Por eso nosotros, como creyentes en Dios, como conocedores de la enseñanza, de las prioridades, no debemos tener amor al dinero. El versículo 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Reflexionando
La riqueza del mundo hace que sea muy difícil mantener a Dios como el centro de nuestra vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esta reflexión? Si a nosotros nos duele y no reconocemos que todo lo que tenemos y somos es dado por Dios, difícilmente vamos a ser buenos mayordomos. Mayordomos de tiempo, para el servicio de Dios, de la entrega de lo que le pertenece a nuestro Dios, ¿cierto? Y eso se refiere a los diezmos y a las ofrendas. Que podamos ser fieles por el testimonio personal que cada uno de nosotros, ¿cierto? O de muchos hermanos tienen. Son testimonios de vida por la generosidad y por la obediencia, porque este es un principio. Y en estos tiempos difíciles es increíble cómo hemos visto la mano de Dios, cómo hemos visto la provisión en nuestros hogares, sin estar trabajando, estando en casa. La provisión ha llegado, la provisión está. Tenemos que ser agradecidos de Dios. La generosidad de muchos, ¿cierto?, se manifiesta porque hemos entendido que dar es más que recibir. Principio vital para tener la abundancia del gozo de Dios, de su amor, de sus cuidados, de su provisión, de tenerlo como Padre, que nos ha enseñado a amarle, porque Él nos amó primero. Es una reflexión que debe quedar en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes, queridos hermanos, porque sé que es lo que hemos escogido. Primero nos escogió Él a nosotros. El Señor ya nos tenía escogido. Entonces ahora nosotros tenemos que ser agradecidos. Y solamente tenemos que entregar lo que a Él le pertenece. Y si queremos darle más, démosle más tiempo para estar nosotros llenos del gozo, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la plenitud de Dios en nuestras vidas, para ministrar otras vidas que necesitan aprender de esta enseñanza. Es una enseñanza preciosa, primeramente para mi vida, para mi familia y para cada uno de los que quieran recibirla. Amado Dios, en esta tarde te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de poder adorarte, de poder bendecirte, de poderte, Señor, agradecerte por lo que tú has sido conmigo hasta este minuto. Te doy gracias por todo, Señor, absolutamente por todo, porque todo tú me lo has dado, Señor. Y sé que todas las promesas, Señor, que se han ido cumpliendo han sido también para mi vida, Señor. Y todas aquellas que queden pendientes, Señor, tú las vas a dar en tu tiempo. Porque tú eres un Dios de pacto, un Dios que no se olvida, un Dios que reconoce cada corazón cuando realmente esos corazones están entregados a la enseñanza, a recibir de ti, Señor, lo mejor. La abundancia, Señor, de un crecimiento espiritual. Esa es la riqueza más maravillosa que podemos tener. Bendice a toda la hermandad, a todos mis hermanos, a la casa del Padre, y que reciban una bendición en sus hogares, junto a sus familias, a sus hijos, y podamos seguir alabándote en el nombre de Jesús. Amén. Ninguém pode mudar isso. Oh! Se você crê nessa palavra, vamos declarar juntos. Vamos declarar juntos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim?
impostos querem frustrar meus sonhos e me fazer. Cante, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ele é fiel, Ele é fiel. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Diante, creia, diga: o meu Deus nunca falhará. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele diante dos meus olhos. Ouça, meu amado, ouça. Talvez você esteja enfrentando isso. Oposição contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família. Oh, estão tentando entulhar os teus poços, estão tentando frustrar os teus sonhos. Ouça, meu amado, tentaram entulhar os poços de Isaac por duas vezes. A Bíblia fala que até na terceira vez eles não contenderam mais. Eu quero profetizar sobre a tua vida que está vindo sobre você a unção do terceiro poço, meu amado. A unção do terceiro poço. Você vai cavar o poço, vai brotar água, e o teu inimigo não vai conseguir entulhar o teu poço. Se você crê, receba isso. Levanta a tua mão e diga, cante. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca. Diga com fé, diga com ousadia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidiu, cante, pois quem me prometeu é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Minha sorte Ele diante. Cante, o meu Deus. O meu Deus nunca. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu creio. Oh, aleluya. Encima de todo, encima de todos, está el Señor sobre su trono. Los ángeles y hombres, los cielos y tierra
justo y fiel, vestido de gloria y poder, coronado estás, por siempre reinarás, postrados a tus pies, levantamos tu santo nombre en adoración. Nos entregamos a ti, toma tu lugar y habita aquí. Habita en mí, Señor, oh Santo Dios. Encima de todo, encima de todos, está el Señor sobre su trono. Los ángeles y hombres, los cielos y tierra, montañas y mares declaran tu poder. Oh sí, Señor,
santo, santo, santo. Oh, solo tú eres santo. Hola queridos, es una alegría otra vez encontrarnos en esta instancia de culto de día martes. Le damos gracias al Señor, yo le doy gracias a Dios por tener esta preciosa oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Me gustaría que antes de empezar, por supuesto, oráramos, pero primero también que tengamos claro que cuando leemos la Biblia, no quiere decir que en la Biblia esté la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso es tan importante leerla, es tan importante escudriñar las Escrituras, esta palabra que suena tan rara, pero que en realidad lo que significa es estudiar, reflexionar, pensar, meditar, pedirle a Dios que nos revele, que nos ilumine de su palabra que ya ha sido revelada en otro tiempo a los profetas, a los apóstoles, y que hoy día nosotros tenemos aquí a la mano para leer todos los días y para aprender de ella. Así que oremos primero antes de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Padre, te damos gracias, vamos delante de ti a través de Jesús, Señor, reconociéndote como Señor, Salvador de nuestra vida. Te damos gracias, Dios, por la salvación, te damos gracias, Señor, por llegar a nuestras vidas, Señor, por darnos también esta preciosa oportunidad de aprender, de escuchar tu palabra, de reflexionar, de seguir compartiendo como iglesia a través de este medio. Te pedimos que nos hables, Dios, que ilumines en nuestro corazón lo que quieres enseñarnos y lo que quieres hablarnos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, voy a pedir que abran sus Biblias, la tengan en papel, la tengan en el celular, donde la tengan. Si no, lo escuchan y lo leen más tarde. Vamos a leer algunos versículos de Marcos 10, 17. Es una historia muy conocida, que es la historia del joven rico. Es una historia que se repite tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Nosotros en esta ocasión vamos a centrarnos más en lo que dice Marcos acerca de este relato y de este encuentro de este joven con Jesús. Vamos a leer desde el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, aquí está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Le siguió diciendo Jesús: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Hasta aquí nosotros conocemos este relato. Es muy conocido y de hecho es usado por algunas personas, algunos creyentes, incluso algunas iglesias, para decir que es necesario que el cristiano o el que quiera seguir a Jesús sea pobre. Pobre en el sentido que nosotros conocemos aquí en Occidente de pobreza, que es no tener bienes materiales, ¿cierto? No tener dinero o tener mucha escasez de dinero o una gran escasez o falta de dinero. Entonces, hemos escuchado muchas veces esto, ¿cierto? Los ricos no pueden entrar en el cielo, hay que ser pobre, incluso por ahí hay algunos que hacen hasta votos de pobreza. Pero la verdad que si leemos completo este pasaje, esta historia, podemos entender que lo que Jesús enseña no tiene que ver con eso. Vamos a desmenuzarlo de a poquitito desde el principio. Analicemos lo que pasa. Primero el contexto. Jesús se encontraba en un lugar público, se encontraba en una calle y no nos vamos a referir mucho a dónde iban y eso para no alargarnos tanto en el contexto, sino que antes de este encuentro con el joven rico
había pasado algo que también es muy conocido, que Jesús se le acercan muchos niños. Y los discípulos tratan de detenerlo, y él dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, y todo el que sea como un niño va a heredar el reino de los cielos. Inmediatamente, después de esto, aparece en la escena este joven. Dice la Biblia, y lo describe aquí en Marcos, por eso lo tomé de aquí, de una manera que no lo describen los otros evangelios. Dice que él, para seguir su camino, cuando Jesús iba a seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Venía el joven rico con una actitud desesperada para llegar hasta Jesús. Dice aquí en Marcos que venía corriendo. Si leemos también este pasaje en el libro de Lucas, no solamente dice que era rico, sino que era alguien importante. Entonces, en la cultura judía o hebrea, el arrodillarse delante de alguien, sobre todo siendo una autoridad, era una cosa muy, muy poco común, porque era una humillación pública. Y este joven, vemos en este pasaje que al parecer no le importa, que es tanto lo que necesita hablar con Jesús, y la respuesta de lo que posteriormente le va a preguntar, que no le importa esta humillación pública. Él se arrodilla, se lanza a los pies de Jesús, y le preguntó. La palabra que se usa en el original, no me pregunto cuál es, porque son muy difíciles de decir las palabras en griego, es una palabra que no solamente significa preguntar, sino que es una palabra que más bien tiene que ver con preguntar en tono de súplica, de rogar una respuesta, no solamente una pregunta, como cuando uno va a la calle, ¿cómo estás? Que es una pregunta así, es que la respuesta siempre es bien. No solo preguntar, sino que era una pregunta en tono suplicante, rogando una respuesta a Jesús. Y él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al comenzar este relato, la pregunta del joven nos deja entrever una actitud o un pensamiento erróneo que él tenía. Porque él dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, es muy probable que él pensara que conseguir la vida eterna era lo mismo que un negocio. No estoy hablando de la intención de él. Yo no digo que él haya venido con una mala intención para engañar a Jesús, que haya sido alguien deshonesto. Al parecer, lo que se ve en el relato bíblico es que la intención era la correcta. Él vino y se lanzó a los pies de Jesús. Él quizá, y podríamos inferir que él tenía una preocupación real con respecto a su salvación, o una buena intención inicial con respecto a esto, a la salvación. Pero la pregunta deja ver que él lo considera quizás como uno de sus negocios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo conseguir yo mismo la vida eterna? Como él toda la vida seguramente había obtenido todo lo demás, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. ¿Qué debo hacer yo? Esa es la pregunta, y nos muestra su forma de pensar. Primero, Jesús le responde de una manera que cualquiera de nosotros no hubiera hecho detenernos y pensar, pero no él. Él le dice, conoce los mandamientos. Si a mí Jesús me dice, o el pastor, o quien sea, me dice, tú conoces la Biblia. Ya, ¿qué tienes que hacer? Entonces yo, por lo menos, uno se tomaría un ratito para pensar, ¿cierto? ¿De qué parte me estará hablando? ¿De cuál mandamiento? Porque los judíos no solamente tenían los 10 mandamientos, tenían muchas otras reglas para diferentes áreas o espacios de su vida que debían cumplir. Ya, pero solamente pensando en los 10 mandamientos, si nos detenemos solamente en ellos, igual da para pensar, chuta, los estoy cumpliendo todos, los estoy cumpliendo a cabalidad, pero él ni siquiera lo piensa, y de hecho Jesús le nombra algunos de los mandamientos. Y le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Le nombra algunos de los mandamientos. Y él, bien, fácil, lo conozco, lo hago desde pequeño, desde niño, siempre me han enseñado la ley, es costumbre en mi casa,
bien, lo hago, excelente, fácil, ya es como hacer un checklist. Entonces al Jesús nombrarle estos mandamientos, para el joven rico es como hacer un checklist del cumplimiento de esta ley. Y él dice, bien, fácil, los cumplo, los conozco desde joven, los conozco desde chico, me lo han enseñado en mi casa toda la vida, lo hago, bien. Y la respuesta de Jesús es muy interesante cuando él le dice esto. En el 20 dice él, entonces el joven respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando la Biblia habla de guardar, está hablando de cumplir, no está hablando de memorizar, sino que de retenerlo y cumplirlo. Entonces quería decir que él lo hacía realmente. Y recordemos que Jesús no es como nosotros, entonces él conoce las intenciones y sabe, y en los relatos bíblicos se dice muchas veces que él conocía su corazón de las personas que se acercaban a él, y las intenciones por las que ellos se acercaban a preguntarle las cosas. Entonces Jesús no le dice, no es verdad, tú no cumples los mandamientos, no le dice en ningún momento eso. Entonces podemos deducir o inferir también que realmente él estaba cumpliendo con estos mandamientos que Jesús le nombra. Y en el 21 dice, entonces Jesús mirándole le amó, me encanta esa parte, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, eso no nos gusta, a nosotros no nos gusta que Jesús le haya dicho y haya ido directo al grano a este joven rico y le haya dicho, bueno, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ahí estamos listos. Sígueme después de eso. Entonces, tanto el joven rico, dice la Biblia que él se entristece porque tenía muchos bienes, pero las personas que están alrededor quedan sorprendidas por la respuesta de Jesús. Entonces, a nosotros nos podría parecer algo fría la respuesta de Jesús, porque nosotros toda la vida hemos sido recompensados según nuestro desempeño, y lamentablemente en la educación aquí en Chile y en Latinoamérica se premia el desempeño. ¿Con qué cosa? Con una calificación, con una nota. Nosotros al principio de todo este proceso de pandemia y de trabajar a distancia con nuestros estudiantes en el liceo donde trabajo, intentamos trabajar solamente con los alumnos por el hecho solo de aprender. Les mandábamos trabajos o tareas o guías de aprendizaje, y cuando ellos nos la enviaban de vuelta, nosotros no les poníamos nota. ¿Qué hacíamos? La revisábamos, y le enviaba, bueno, en mi caso yo le enviaba un documento breve, con monitos y bien didáctico, donde decía, bien, buena respuesta, entendiste claramente lo que queríamos, lo que te estábamos pidiendo. En este otro caso no, buen esfuerzo, pero lo que te estábamos pidiendo era este otro, lo puedes mejorar de esta manera. Pero no iba una nota. Si bien iba una retroalimentación, se le decía qué cosa le faltaba por aprender y qué cosa se había logrado, no había nota. Entonces nos encontramos nosotros, los profesores, que teníamos una bajísima respuesta de los alumnos. Pocos mandaban el trabajo que nosotros les enviábamos para hacer, incluso en algunos casos se los llevábamos hasta sus casas impresos, y aún así no lo hacían. Entonces llegamos a la conclusión de que están muy acostumbrados, y como sociedad, no solamente en la educación, en todo ámbito, estamos acostumbrados a ser retribuidos por nuestro desempeño. Recibimos calificaciones según lo que estudiamos. Elogios si tenemos éxito en algo, nos felicitan, nos gusta que nos den una palmadita a la espalda. Recibimos un sueldo por nuestro trabajo. Entonces siempre trabajamos por la recompensa y estamos acostumbrados a nosotros ganarnos lo que hacemos, cosa que está bien, está correcto. Pero para el joven rico, que Jesús conocía su corazón, el hecho de que Jesús le hubiera dicho que dejara las riquezas fue un golpe muy duro. Y lo podemos ver en lo que dice Jesús más adelante. ¿Por qué fue un golpe tan duro para él? En el versículo 24 del mismo capítulo 10 de Lucas, dice: los discípulos se asombraron de sus palabras,
Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ese era el problema del joven rico, no era que tuviera riquezas. Queridos, no es el problema tener bienes materiales. ¿Cuál era el problema de él? Que confiaba en los bienes materiales, que allí estaba su seguridad, que él teniendo bienes materiales se sentía seguro. Entonces, podemos darnos cuenta que esta palabra y que esto que hace Jesús, pedirle a este joven que renuncie a las riquezas, porque él se afirma y confía en ellas, y ese es el error que él está cometiendo. Por eso es que empieza preguntando: ¿qué puedo hacer yo? Y después Jesús le dice: renuncia a tus riquezas, porque su confianza estaba puesta en las riquezas y seguramente quería, entre comillas, comprar su entrada en el reino de los cielos. Nosotros, uno puede decir: ay, salvado porque no soy rico, no soy millonario, entonces Dios no me va a pedir que renuncie a las riquezas. Pero quizás estamos confiando en otras cosas. Quizás mi confianza está puesta en el buen trabajo que tengo. Quizás mi confianza está puesta en la familia que he logrado formar. Quizás mi confianza está puesta en la casa. Estoy tranquilo porque tengo un techo donde vivir. Quizás mi confianza está puesta en los estudios o los títulos que he logrado alcanzar. Entonces no solamente se refiere, o podemos entender que no solo se refiere a la confianza en las riquezas, sino a confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces, si seguimos avanzando en el relato, estamos en el mismo relato que nosotros normalmente conocemos hasta la parte cuando el joven se va triste, pero no termina ahí. Hemos seguido avanzando y hemos encontrado que Jesús habla acerca de lo difícil que es confiar o entrar en el reino de los cielos confiando en las riquezas. En el versículo 26 dice: ellos, los discípulos, se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo si este joven, que moralmente cumplía los requisitos, no puede, porque no está dispuesto a renunciar a las riquezas? Pero ojo, porque él confía y su corazón está puesto en las riquezas. Ese era el problema, no las riquezas en sí. Entonces, ¿quién se puede salvar? ¿Quién puede ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces no perdamos el enfoque de este versículo. Uno no puede salvarse a sí mismo, usted no puede salvarse a sí mismo. Podemos entrar por este camino con una excelente actitud, como lo hizo el joven rico, lanzándonos a los pies de Jesús, implorantes a sus pies: ayúdame, Jesús, dame una respuesta para mi vida. Podemos empezar excelente, muy bien, pero ya cuando Dios nos empieza a pedir que no confiemos en nuestras propias fuerzas, que no confiemos en las cosas que nosotros mismos podemos lograr y las cosas que nosotros podemos hacer, que no confiemos ya en nuestros méritos, se nos empieza a caer todo el entusiasmo y se nos empieza a caer todo el castillo de naipes que nos hemos armado. Podemos partir con muy buenas intenciones, pero no se puede quedar en buenas intenciones. No puede haber una intención inicial débil, tiene que haber una voluntad de seguir a Jesús. No podemos salvarnos nosotros ni seguir a Jesús solo cumpliendo ritos, solamente siguiendo una religión, no lo que Jesús enseñó. Es imposible que los seres humanos se salven a sí mismos, no se puede, no hay mérito. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? No era el dinero el problema en el joven rico. El problema y lo que estorbaba al joven rico y que estorba a muchos de nosotros es la autosuficiencia. Sentirnos que nosotros, por nuestras propias fuerzas, podemos hacerlo todo. Y que cumpliendo ciertos requisitos estamos listos. Como el joven rico, yo cumplo los mandamientos, entonces estoy bien. Pero no estaba dispuesto a renunciar a sí mismo por amor a Dios. No estaba dispuesto a renunciar a sí mismo y a las cosas que para él eran importantes por amor a Jesús. Jesús le ofreció al joven rico una relación, no una religión.
Religiones hay muchas, queridos, muchas, y uno puede buscar la que le acomode. Y muchas personas cambian de iglesia en iglesia, buscando a ver qué me acomoda a mí, qué me gusta más, en dónde me siento más cómodo. Pero Jesús no te ofrece eso. Jesús te ofrece una relación real con Él. Y eso fue lo que le ofreció a ese joven. Le ofreció dejar todo y seguirle. Pero el problema que tuvo él y que tenemos muchos de nosotros es sentirnos autosuficientes. No podemos enfrentarnos a Dios con la autosuficiencia y teniendo la autosuficiencia como una mantita de seguridad. No podemos hacerlo. Entonces no eran las posesiones lo que le estorbaron, no era la pompa de ser un hombre importante, no eran las cantidades de billetes, era lo que estaba aquí en su cabeza. Esa autosuficiencia que le impidió renunciar a lo que tenía para seguir a Jesús. No solo los ricos tienen esta dificultad, también los educados, también los fuertes, también los que son guapos, ¿cierto?, de buen parecer, los populares y también los religiosos, porque los religiosos creen que cumpliendo ciertos ritos y cumpliendo ciertas cosas están listos y ya tienen el camino hecho. Entonces, ¿qué es lo importante? Poner nuestros ojos en Jesús. A Él no lo podemos, al Creador de todo, no lo podemos sorprender con nuestra bondad ni con nuestros méritos, porque Él es perfecto. Entonces, el mensaje que vemos aquí podemos compararlo con lo que aparece en las bienaventuranzas, en Mateo, en el Sermón del Monte. La primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? En el original griego, la palabra que se usa como pobre en este pasaje no tiene que ver con la que nosotros conocemos como pobre, sino que tiene que ver con aquel que no tiene absolutamente nada. No solamente tiene carencias financieras, económicas, sino que aquel que no tiene absolutamente nada, que no tiene influencias, que no tiene personas cerca, que no tiene bienes materiales, que no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿quién es el pobre de espíritu? Aquel que se da cuenta que sin Dios no hay despensa que valga, no hay trabajo que valga, no hay riquezas que valgan, no hay estudios que valgan, porque sin Dios no podemos hacer nada y lo necesitamos imperiosamente. Los que entienden, y cuando logramos entender que sin Jesús, sin Dios no podemos hacer nada, entonces dejamos de jactarnos y nos lanzamos rogando a los pies de Jesús que nos reciba y que nos salve y también que nos ame. Me gusta mucho cuando le dice Jesús, o dice aquí en el pasaje, que Jesús le amó. Así es la forma que se acerca Jesús a nosotros, con amor. El primer paso entonces de sentirnos bienaventurados siendo pobres de espíritu es reconocer que necesitamos a Dios. El primer paso hacia el gozo es un pedido de ayuda, un reconocimiento de desamparo moral, una aceptación de escasez interior. Los que prueban la presencia de Dios han declarado quiebra espiritual y están conscientes de su crisis espiritual. Entonces, ya para finalizar, tenemos que entender que Jesús quiere una relación con nosotros. Y la relación primero está basada en el amor y en una necesidad que nosotros tenemos que declarar y mantener. Es esa pobreza de espíritu que dice las bienaventuranzas, o sea, sentirnos y entendernos a nosotros mismos como pobres en el sentido original de la palabra, desprovistos de cualquier cosa. No tenemos nada sin Jesús y lo necesitamos a Él para tenerlo todo. Los discípulos le dijeron, Señor, después en este mismo pasaje, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Ellos estaban sorprendidos por la respuesta de Jesús al joven rico. Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que no hay ninguno que haya dejado casa,
o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué podemos entender de este pasaje? Primero, que nuestros méritos no sorprenden a Dios. Nuestros méritos no son suficientes delante de Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos? Entender que no somos autosuficientes y que si ponemos nuestra confianza en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa, en cualquier otra situación, entonces no vamos a heredar el reino de Dios. Porque quiere decir que no hemos recibido y no hemos abrazado a Jesús como Él quiere que lo hagamos. Necesitamos seguir a Jesús, tener una relación con Él sin ningún impedimento, sin nada que nos detenga, sin nada que nos aparte de Él. Aquí no hay riquezas que valgan, aquí no hay trabajo, no hay familia. No es que Jesús no quiera que usted tenga esas cosas, son cosas válidas. Pero si nos apoyamos y confiamos en esas cosas, en esas personas, para estar en paz, para estar tranquilos, para sentirnos seguros, entonces nuestra confianza no está donde corresponde. Nuestra confianza, nuestra vida debe estar escondida en las manos de Dios. Debemos ser, como dice las bienaventuranzas, pobres de espíritu, entender que no tenemos nada, que sin Dios no tenemos absolutamente nada que valga la pena, y que de Él proviene todo lo que necesitamos, en Él estamos completos. Así que le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pongamos en ti, Señor, toda nuestra confianza. Que no nos confiemos de nuestra propia prudencia, que no nos confiemos ni pongamos nuestro corazón en los bienes materiales, ni en nuestras propias habilidades, ni en lo que hayamos adquirido, Dios, ni en la familia, ni en nuestra propia autosuficiencia. Que hoy podamos, Señor, entender que no hay nada que hagamos que pueda sorprenderte, que te necesitamos a ti y necesitamos rendir nuestra vida completa a ti para tener una relación contigo. Eso es lo que tú le ofreciste al joven rico, una relación cercana, real, con Él. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a renunciar a lo que sea necesario y a tener nuestra confianza puesta en ti en todo momento, Señor, en estos tiempos en que para muchos es difícil acercarse a ti, en este tiempo que muchos están perdiendo la confianza, en estos tiempos en que muchos, Señor, están perdiendo la fe, que podamos acercarnos a ti con un corazón abierto, entendiendo que solo en ti tenemos salvación, tenemos vida eterna, y que tú nos ayudas, Señor, en todo tiempo, si nuestra confianza está puesta plenamente en ti. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces en el viaje me pierdo en mi error, en donde siento que soy débil, es un lienzo de tu amor. Y mi historia no termina, mi historia comenzó. No me define la derrota, el Padre trabajando está. No me define la derrota, el Padre trabajando está. Suelta tus cargas acá, en la casa del Padre. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga tu rostro resplandecer y que tenga misericordia de ti. Que Yahvé alce su rostro sobre ti y te dé shalom.